Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Gálatas y dice ahí capítulo 5, en el versículo 16 al 25, y dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a ver seguimos en esta serie del fruto del Espíritu, y hoy nos toca entrar a esta característica del Espíritu, del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y bueno, estuve revisando algunas referencias en la Escritura para ver por dónde agarrar este tema, y Santiago nos hace una exposición muy clara de lo que tiene que ver con el tema de la paciencia. Así que vamos a la carta de Santiago y vamos a estar trabajando sobre esta carta, por lo menos del versículo 1 al 12, vamos a estar esgrimiendo de esta manera. Pero vamos a hablar un poquito de quién era Santiago, porque quién escribió esta carta y quién era él. Y esto como un pequeño brevario cultural. Vamos a saber quién es Santiago. Santiago es uno de los medio hermanos de Jesús. Él escribió esta carta. Mira, acompáñame ahí a Mateo 1:25. Bueno, vamos a leer desde el 24, ¿sale? Y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y cuál es el contexto de esto? Bueno, pues María había sido visitada por el ángel y le había dado esa promesa de que a través de ella iba a nacer el Redentor, el Mesías esperado, que iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Y cuando María se lo platica a José, José dice: a ver, espérame tantito, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo que del Espíritu Santo, verdad? Y José tenía muchas inquietudes y muchas dudas en su corazón. Y un ángel visitó a José para confirmarle el mensaje que le había dado a María. Esto es algo muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Porque cuando Dios nos da un llamado, y más cuando somos un matrimonio, una pareja, el Señor no se lo hace a una sola persona, siempre se lo dice a los dos. Entonces, cuando tú llegas y dices: ay, fíjate, esposito o esposita, que Dios me está diciendo que así, bueno, pues si Él no le ha dicho nada, tú tienes que esperar a que Dios también le confirme a través de Él. Y bueno, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 25 que específicamente José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la palabra conoció que se está utilizando en este versículo de la Biblia es la palabra en el hebreo ginosko, que significa notar, significa sentir, significa palpar a través de nuestro sentido algo. Y se utiliza mucho y lo podemos ver en varias expresiones en la Escritura que se refiere a las relaciones sexuales, a la relación íntima. Entonces lo que está diciendo
en el estudio de este versículo, en la traducción correcta de la palabra conoció, es, pero José no tuvo relaciones con ella hasta después que nació Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes pueden leer esta raíz etimológica de esta palabra, y allí está, ginosco, y quiere decir eso. Entonces, José conoce después a María y tiene varios medio hermanos Jesús. Mira, acompáñame ahí a Mateo 13, vamos hasta el versículo 54 al 56. Y dice este pasaje de esta forma: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, no solamente se menciona aquí de los varones. Acuérdense que estamos en una cultura en donde el énfasis era mucho hacia el varón. Entonces se mencionan los nombres de los 4 medio hermanos de Jesús y se menciona de sus hermanas también. Entonces vemos ahí que realmente había una lista de hermanos. Ahora, bueno, yo te digo, Santiago era el medio hermano de Jesús, pero aquí no salió el nombre de Santiago. Lo que pasa es que Jacobo en hebreo es Jacob y significa Santiago. Entonces vamos a ver constantemente cuando revisemos los evangelios, cuando ustedes estén estudiando los evangelios, van a ver que a veces hablan de un Santiago y a veces hablan de un Jacob y a veces hablan otra vez de un Santiago y están hablando de la misma persona, es la misma persona. Ahora, dentro de los discípulos de Jesús había un Santiago, pero no era el Santiago medio hermano de Jesús. ¿Sí me explico? Y eso nos debe de quedar muy claro. Entonces, Santiago aquí aparece en la lista en orden de aparición. Fíjense, Santiago era el mayor. En el versículo 55 dice, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces Santiago era el hermano mayor de ellos. Y sus medio hermanos y Santiago no creían inmediatamente en él. Miren lo que dice ahí el versículo 57. Dice que el Señor Jesús dice, y se escandalizaban de él, ¿quiénes? Sus hermanos, su familia. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ahora, a veces hemos sacado de contexto este pasaje y decimos, es que no hay profeta en su tierra. Ojo, lo que está diciendo es que no hay profeta sin honra. O sea, que en su propia tierra, o sea, ¿cómo interpretamos esto? Por eso dice la Escritura que uno de los requisitos de los ancianos es que gobiernen bien su casa, porque tienen que partir de la base de su primer círculo, el círculo más cercano. Entonces a veces hemos tergiversado este pasaje y lo hemos sacado de contexto y hemos dicho, bueno, es que no hay ningún profeta en su tierra, como justificándonos. Bueno, sí, definitivamente no hay, porque el que lo hay, dice, ha sido en su casa ya reconocido. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y es lo que dice. Y Jesús estaba empezando su ministerio y sus hermanos no creían en él. Imagínate, pues todo el tiempo ahí jugando con él, de chiquito Beto, en la época del pastor Sergio decía en aquel entonces que a las canicas, ¿verdad? En mi época pues ya era Intellivision, ya mis hijos es Xbox, ¿no? Pero bueno, y ellos quién sabe qué jugaban, pero crecieron y estuvieron juntos y eran los chavitos y de repente sale con que yo soy el Mesías, ¿no? Y ellos, sí, ¿de parte de quién? Ja, ja, ja. Y no le creían. Y Jesús tuvo que empezar un ministerio muy difícil, luchando y afirmándose con su familia. Más adelante allí en Juan 7:5 vemos esta parte que les estoy mencionando. Y vamos a leer desde el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces.
pero ninguno que procura darse a conocer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, ellos no creían en Jesús. Decían, ay, pues ¿cómo viene aquí a hablarnos de que el Mesías y todo lo demás? Pero más adelante vemos cómo cambia esta historia. Y el Señor Jesús realmente se afirma, no solamente con sus hermanos, sino con todas las personas que le seguían y le siguieron. Vamos ahí a Hechos 1, y vamos al versículo 13 al 14, y dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, otra vez Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, al final la familia del Señor Jesús estaba trabajando en la obra. Finalmente allí estaban. Y Pablo hace otra mención ahí, ahí en 1 de Corintios, vamos a 1 de Corintios 15, versículo 7. Y dice que el Señor Jesús cuando resucitó, recuerdan que hay varias veces que se aparece el Señor Jesús a sus discípulos. Después dice ahí el versículo 6, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. El versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Entonces estás mencionando a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Se le había aparecido. Y nuevamente Pablo lo vuelve a mencionar allí en Gálatas 1, versículo 18 al 19. Y dice así, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, es Pablo el que está hablando, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, no le dijo a Pedro, y estaba el hermano Pedro y el hermano, no. Él está hablando de Pedro como apóstol y habla de los demás apóstoles. Y hace referencia al hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué te hablo de tanto de Santiago? Porque una de las cosas que van a ser importantes durante el desarrollo de esta enseñanza sobre la paciencia tiene que ver la actitud. Y Santiago tenía la actitud correcta. Fíjense el versículo 1 de Santiago, cómo empieza. Vamos ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora fíjense cómo empieza. No dice, Santiago el hermano de Jesús, ¿no? Porque estaba ahí bien palancas con el Señor Jesús, ¿no? Pues era su medio hermano, lo conocía desde chiquito. No. Santiago, a pesar de que era el medio hermano de Jesús, introduce esta carta con un sentido de humildad y de responsabilidad grande, ubicándose quién es Él y quién era Jesús y quién es Dios. Y esto es muy importante que lo empecemos a ver, a trabajar en nuestro pensamiento a lo largo del desarrollo de esta enseñanza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Y empieza, y si arranca Santiago, ahí les va, y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura y su apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es la parte que vamos a trabajar el día de hoy. La paciencia. Ahora debemos de entender algo. La paciencia es un catalizador de nuestra fe. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿por qué digo que es un catalizador? La palabra catalizador es algo que puede hacer más rápido o más lento el resultado de lo que se espera. Entonces, la paciencia, porque todos manejamos la paciencia, ¿no? Y esta paciencia te va a ayudar a desarrollar y fortalecer tu fe, o mal empleada lo que va a pasar es que vas a ir para atrás. Y lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esto. La paciencia es un elemento catalizador de nuestra fe, ya que puede producir que nuestra fe crezca más rápido o que al revés, decrezca. Y entonces lo que pasa es que crees. ¿Sí me explicó? Pero no has creído. Y la misma prueba, cuando seas templado en esa prueba, te vas a dar cuenta entonces de la realidad. Ahora, la vida cristiana está llena de promesas. Y a los cristianos nos encantan estas promesas. De hecho, estamos en Cristo por sus promesas. Porque Él que nos prometió amarnos, nos prometió perdonarnos, nos prometió darnos vida eterna. Y por eso es que estamos con Él. Y nos encantan las promesas además. ¿Cuántas promesas no hay en la Escritura que nos gustan? ¿Quién me puede decir alguna promesa de la Escritura que diga, es que esta es como que mi favorita? ¿Qué dice? Ajá. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Alguna otra promesa? A ver, Lupita, una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y vivirás para que te vaya bien y tengas larga vida, ¿verdad? Y vemos muchas promesas, ¿no? En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice que tú y tu casa serán salvos. Esfuérzate y sé valiente para que te vaya bien. ¿Cuántas promesas no hay? Muchas. ¿Qué pasó, hermanos? A ver, Oscar. Que Él regresará pronto y lo veremos. Ahora, estamos con Cristo Jesús porque creemos en sus promesas. Y nos encantan las promesas de Dios. ¿A poco no nos encantan? Pero déjame decirte algo. Acompáñame ahí a Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice? Estas cosas, es el Señor Jesús hablando, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué nos está diciendo de alguna manera? Que vamos a tener aflicción. Ay, es que esas no me gustan, ¿verdad? Esas están medio rudas. A ver qué dice Primera de Pedro 5:10, que lo acabamos de cantar hace ratito. Está delante de ahí de Santiago. Primera de Pedro
5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Híjole, esa tampoco me gustó, ¿verdad? ¿Vamos a padecer? Pues sí, aquí dice, ¿no? ¿Vamos a tener aflicciones? Pues sí, también lo dice. A veces nada más nos gusta el lado bonito de las promesas, pero Dios nos advierte y nos dice, ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicción. Ahora, Santiago, regresando allá a Santiago, él dice, tened, en el versículo 2, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversa significa que van a ser de todas las formas que te puedas imaginar. Va a haber pruebas internas con las cuales tú vas a estar luchando, tú vas a estar batallando, que tiene que ver con tus concupiscencias, que tiene que ver con tus malos hábitos, quizás con tu educación, si la tuviste, si no la tuviste, porque vas a estar creciendo y vas a estar madurando y vas a estar adaptándote al mundo que te tocó vivir, en tus circunstancias, no en la de tu papá, ni en la de tu mamá, ni en la del hermano, eres tú y vas a tener que empezar a tener luchas internas porque tu estructura de creencias y tu estructura de valores se va a ir afirmando también y eso va a provocar ciertas crisis en tu vida. Entonces va a haber diversas pruebas, algunas internas, pero también va a haber algunas externas, algunas que a lo mejor no van a estar en tu control y que tienen que ver a lo mejor pues con el contexto en el que te estás desenvolviendo, en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones afectivas con tus vecinos, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Sí, muchas circunstancias. Entonces, la palabra diversa significa que pueden ser de muchas formas. Y lo que está diciendo Santiago es que debemos tener gozo cuando nos hallemos en cualquiera de estas pruebas, ya sean pruebas internas o externas, decía COVID en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si no tenemos victorias internas, ¿cómo vamos a tener victorias hacia afuera? Y hay una lucha en el crecimiento, en el proceso de crecimiento y en el proceso de la madurez. Tenemos que ir venciendo. Pero dice Santiago, aquí en la Escritura, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el propósito de la prueba en nosotros es producir paciencia. Y el propósito de la paciencia es que desarrollemos perfección y plenitud. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, el versículo 3, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, el propósito de la paciencia es que desarrollemos perfección y plenitud. ¿Qué pasa cuando no podemos administrar la paciencia? La paciencia finalmente nos lleva a madurar, a crecer, a tener sabiduría. Pero cuando no tenemos paciencia, ¿qué es lo contrario de sabiduría? ¿Qué es lo opuesto? Ignorancia, insensatez, locura, necedad. Lo voy a decir más duro, tontedad, ¿no? Estupidez, de verdad. Es lo contrario. Ahora, la fe se prueba de acuerdo al comportamiento que tú tienes y cómo te alineas y cómo te enfrentas en medio de la prueba. ¿Cómo administras esta paciencia? Ahora, hemos hablado que la paciencia es el fruto del Espíritu. Ahora, la gente que no tiene a Cristo puede experimentar verdaderamente la paciencia. ¿No? Así como hay mucha gente que copia el amor, ¿no? Y en expresiones de amor. Hay mucha gente que copia el tener fe y creen en muchas cosas, ¿no? Y hay gente que copia, también hay gente que piensa que puede desarrollar la paciencia, pero déjenme decirles algo. Sin Cristo no podemos desarrollar la paciencia. Y lo voy a decir ahora al revés. Con Cristo
podemos desarrollar la paciencia. Entonces no me pueden decir de que no se puede. Porque si me dicen no se puede, entonces quiere decir que Cristo no está viviendo en sus corazones. ¿A qué le van a apostar entonces? Cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando te estás enfrentando ahí y tienes a Cristo en tu corazón, tienes la promesa de que la paciencia es parte del fruto del Espíritu y eso no depende de ti. Eso Dios te lo da precisamente como un elemento adicional para que tú puedas salir adelante. Y puedas experimentar la paciencia en su plenitud. Hablábamos hace rato en la escuela dominical, no es una cuestión cuantitativa, ¿no? Es cualitativo, es algo abstracto que no lo puedes medir, pero sí lo sientes cómo se va ensanchando dentro de ti, cómo va madurando, cómo va creciendo. Tu paciencia se va forjando, tu carácter se va forjando, tu fe se va estableciendo. Por eso dice Santiago que es la prueba de la fe, produce paciencia. Y no está tomando como base la paciencia, sino la fe. ¿Sí me explico? Entonces, la fe se aprueba de acuerdo al comportamiento que tú tienes. Hemos dicho aquí en varias ocasiones, sin crisis no creces. Y esta verdad nos debe de tener siempre que estemos en pruebas, claros, con una expectativa positiva, sentirnos a través de ese momento que vamos a ser catapultados hacia un nuevo nivel. O sea, cuando vienen las pruebas, cuando viene el momento es que a lo mejor ya estás listo para pasar al otro nivel. Y las pruebas las debemos de ver como un desafío, como una adversidad que nos va a llevar y nos va a catapultar. Y es por eso que Santiago nos dice, ten por sumo gozo cuando estéis en pruebas. Entonces ya podemos entender por qué sí podemos tener gozo en medio de las pruebas. Porque sé que al final de ese camino hay una recompensa. Hay un aprendizaje, hay un conocimiento, hay una experiencia que me va a catapultar a otro nivel. Y quién sabe esa experiencia de qué manera vaya a ayudarme para glorificar a Dios y edificar el reino de Dios de una mejor manera. Porque acuérdense que finalmente ese es el propósito. Así que ¿cómo puedes estar gozoso en medio de una crisis? Porque la crisis producirá en nosotros paciencia, el fruto del Espíritu. ¿Sí queda claro esto? Dios permite esto no porque Él no sepa cuánta fe tú tienes. Él ya lo sabe. Sino para que tú sepas cuánta fe tienes. Es la forma en la que tú vas calando qué tanto has crecido en tu fe. ¿Sí me explico? A través de la paciencia se convierte en un catalizador que nos impulsa a fortalecer nuestra fe. Sí queda claro esto, ¿verdad? Y fíjense bien cómo ocupa la palabra prueba Santiago. Y hay dos raíces etimológicas de esta palabra que Santiago está utilizando en el versículo 2 y en el versículo 3. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La palabra prueba aquí es peirasmos, que significa examen. Es en el griego esa palabra y significa examen. Y en el versículo 3 vuelve a aparecer esa palabra, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, otra vez, la prueba de vuestra fe. Y la palabra prueba que se utiliza en el versículo 3 es dokimión, que significa recompensa, significa digno de confianza, eso es lo que significa. Entonces, si le damos lectura al versículo 2 y al versículo 3, de acuerdo a la raíz de las palabras que se están utilizando, diríamos, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se encuentren en examen, sabiendo que la recompensa de vuestra fe producirá paciencia. Fíjense bien, la recompensa de vuestra fe. Ahora, dice la Escritura que la fe viene del oír la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, si yo ignoro lo que dice la palabra de Dios, ¿qué fe voy a tener? Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Entonces, cuando venga la prueba, cuando venga el examen, ¿cuál será mi recompensa? La paciencia. Ahora, la paciencia es catalizador, te lleva hacia adelante o te lleva también para atrás. Si no sabes mucho, entonces puede ser que te des cuenta que tú crees que creías. Y hay mucha gente que viene a iglesias, ¡pum!, de puros simpatizantes. Y a la hora de la hora, ¡piu, piu, piu, piu!, se va toda la gente. Porque no pasan la prueba. La paciencia viene a ser un rasgo en nuestro carácter que viene de Dios y nos ayuda a crecer en nuestra fe finalmente. ¿Qué es lo que se está probando aquí? De acuerdo a lo que dice Santiago, nuestra fe. Si tengo paciencia en la prueba, desarrollo más mi fe. Si no tengo paciencia en la prueba, entonces estoy reprobando y mi fe simplemente no se desarrolla. ¿Cómo fortalecemos nuestra paciencia? Y esa sería la pregunta, ¿no? Pues a través de la tolerancia y la madurez que tengamos para administrar la frustración y transformar ese momento crítico, caótico o a lo mejor difícil en una oportunidad. La palabra de Dios dice que siempre va a haber una puerta a través de la cual nosotros podemos salir. Juntamente con la prueba, dice, nos mandará la salida. Entonces la paciencia la desarrollamos en la medida en la que conocemos más la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a discernir la verdad, hermanos. Miren, vamos a Hebreos, que es un libro atrás de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, o sea, a Dios. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a discernir la verdad y la verdad nos da esperanza, ya que nos libera de la duda y del temor. Vamos a Juan 8. Juan 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si verdaderamente tú dices que eres discípulo del Señor, tienes que permanecer en la palabra. Tienes que crecer en la palabra. Ahora, ¿qué opciones tienes para crecer en la palabra? Bueno, pues está tu estudio entre semana, ¿no? Agarras tu Biblia, te pones a leer, agarras el diccionario, apuntas en un cuadernito las palabras que no entiendes, compras algunas referencias bíblicas para tratar de entender un poquito más, le pregunto a alguien que sabe, oye, ¿qué libro me recomiendas para comprender más esto? Y ese entusiasmo que tú tienes, cuando lo aplicas y lo haces una realidad, te mantiene entre semana ocupado escudriñando la palabra de Dios. O eres de los que agarran el domingo en la tarde, cierran la Biblia, la guardan en el librero y hasta el próximo domingo te veo, Biblia. O sea, hay una forma de crecer en la palabra de Dios y es entre semana tener también interés por la palabra de Dios. Otra forma también es, y no sustituye a la anterior, sino complementa y enriquece nuestro crecimiento, es asistir a escuela dominical. Tenemos un programa de estudio que nos empodera en la palabra de Dios. Nos ayuda a conocer más de la palabra de Dios, a entender de las promesas, a conocer las advertencias, los mandamientos, los preceptos. Si nosotros ignoramos todo eso, ¿cómo vamos a enfrentar las adversidades de la vida? Si cuando nuestra fe es probada, va a determinar el nivel de paciencia que nosotros podamos hacer. Y esa paciencia, como tú la administres, va a ser un catalizador para tu fe. ¿Sí te queda claro ese proceso? Es interesante, de verdad. Yo lo viví en la semana. Es algo duro, pero es verdad.
Entonces, la verdad nos da esperanza ya que nos libera de la duda y del temor. Y lo primero que Satanás va a intentar hacer es persuadirte al temor, fíjate. Cuando viene una prueba, cuando viene el problema, cuando está ahí la adversidad, lo primero que te vas a topar va a ser con el miedo. Ay, nanitas, ¿y aquí qué se hace? Ahora, si no sabes qué hacer y no te recuerdas ningún pasaje, háblale al pastor. Ahora, si el pastor tiene descompuestos sus teléfonos, háblale al otro pastor. Por eso hay dos, ¿no? Sí, los vi. Pero Satanás lo primero que va a infundir en ti va a ser miedo. Ahí cuando estés al filo del problema, vas a estar en la bronca y vas a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que va a buscar él es infundirte miedo. Ahora, si tú conoces la palabra de Dios, ahora, ¿el miedo es bueno o es malo? ¿El temor es bueno o es malo? Pues es bueno. Dios lo creó, ¿no? Y dice la Escritura que todo lo que creó fue bueno. Y es bueno porque gracias al temor, pues no metemos la mano en el agua caliente, no nos atravesamos la calle con los ojos cerrados, ¿verdad? En la avenida. Gracias al miedo tenemos esa capacidad de protegernos. Pero es ese mismo instinto el que cuando tu mente está vacía y tu conocimiento es muy vacío con respecto a la palabra de Dios, que te va a llevar al error. Y primero es el miedo, después es la duda y después el error. Por eso es importante que nosotros conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del temor. Cuando no tememos, entonces no dudamos. Y cuando esto pasa, mi fe se fortalece. Mira, acompáñame a Mateo 10, 26. Dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿quién es el que lo puede destruir? Y otro paradigma equivocado, el diablo, ¿no? Y muchos imaginamos esa caricatura de que el diablo está allí en el infierno y él es el mandamás allí en el infierno y que está las más torturando a las almas que están ahí. No es cierto. El diablo cuando llegue al infierno va a ser tratado como condenado. Y muchos tienen la idea de que Dios está peleando con el diablo y lo ponen a este nivel de Dios, ¿no? Dios no pelea con el diablo. Dios está por encima de. Ahora, ¿quién es el que tiene el control, el poder de enviar nuestra alma al infierno? Dios. Ahora, el Señor Jesús lo puso muy claro y lo dijo de una forma muy clara. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice la Escritura en Romanos 10, ¿no? 8 en adelante dice que cerca de nosotros está la palabra que predicamos. ¿Y cuál es esta? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, ¿seremos qué? Salvos. ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces, finalmente, a veces tenemos un equivocado pensamiento, pero cuando estamos en la verdad y cuando andamos en la verdad y estamos con la verdad, que la verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida, entonces somos libres. Entonces nada nos puede hacer frente, porque está Cristo con nosotros. La fe está basada en lo que conocemos, hermanos, no en lo que sentimos. Miren, Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios.
entre más conozcas la palabra de Dios, más paciente serás ante la prueba de la fe. Entonces, si viene la prueba de mi fe y apruebo en la paciencia, mi fe crece y se fortalece. ¿Sí me explicó? Y se hace un círculo virtuoso. Ahora, si yo no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios y cuando viene la prueba de mi fe no tengo paciencia, o más bien mi paciencia es utilizada como un catalizador inverso, alenta, ¿cuál va a ser el resultado? Que mi fe va a menguar. ¿Sí me explico? Y cada vez me voy a alejar más y más y más. Ahora, esto no quita tu salvación si es que verdaderamente has creído. Pero muchos que son simpatizantes nada más han confesado, se emocionan con el Evangelio, le sienten gozo en su corazón. ¡Ay, qué padre! Viene la prueba y se van. Y no pasan la prueba. El problema es cuando basamos la fe en sentimientos, hermanos. Cuando tú basas la fe en sentimientos, cuando viene la prueba y cuando tienes que ejercer esa paciencia y no la hay porque no hay, porque está basada en el vacío, en un sentimiento, esto produce amargura, esto produce resentimiento, esto produce odio, esto produce rencor y finalmente destruye en ese nivel. Frustración. Acabas enojándote con Dios y no es así. La palabra paciencia en el griego es hupomone y significa resistencia, aguante alegre o esperanzador. Fíjate qué chistosa palabra, ¿no? Aguante alegre. Cuando yo leí esa definición en el diccionario Strong que tengo, dije, ay, qué chistoso, ¿no? ¿Cómo sería el aguante alegre así? No me lo imagino. ¿Cómo será un aguante alegre, no? Entonces traté de buscar algo que se pareciera y dije, pues es la esperanza que tenemos del resultado. Entonces es un aguante esperanzador, que tiene recompensa, que sabes que vas a llegar al final de la prueba y va a haber recompensa ahí. Es perseverancia. La palabra paciencia de la cual Santiago nos está hablando es esta, es perseverancia. No es una paciencia estática, sino es una paciencia activa. No es una paciencia que se encoge y se agacha o se regresa. El ya ni modo. No, tampoco significa dejar el camino, esto es volver atrás. Muchas veces por falta de esa paciencia decidimos claudicar. Ay, pues como Dios, yo ya voy a la iglesia, ya llevo 2 meses yendo a la iglesia y yo no veo cambios en mi vida, pues entonces ya me voy. No, los cambios que Dios produce en nosotros vienen desde adentro y es como cuando sembramos la plantita del bambú. Vean, revisen cómo crece el bambú. Tarda muchos años en empezar a crecer, porque primero está creciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque es uno de los palos más fuertes que hay. Imagínense, aguantas tú un panda. Toda la raíz que debe de tener. Entonces el bambú primero crece hacia abajo, echa raíces, se cimienta, se agarra, se enraiza y después empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, fuma hasta arriba. Igual es aquí. Tú vienes a la iglesia y empiezas con poquito. Y empiezas a crear los cimientos. Empiezas a echar las raíces en el Evangelio, empiezas a vivificar tu espíritu, te empiezas a transformar en tu manera de pensar, empiezas a ver la vida con los ojos que debes de verla, con los cuales Dios quiere que tú la veas, la verdad a través de la palabra de Dios. Y cuando empiezan las pruebas, tú empiezas a ver que arraigaste esas raíces en tu corazón, que hay ese conocimiento en ti, entonces el crecimiento se empieza a dar fuertemente. Y de repente te das cuenta que ya no eres la misma persona. De repente ves hacia atrás y dices, wow, ¿qué ha hecho el Señor conmigo? Qué padrísimo. Pero cómo me ha dolido, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Y entonces dices, gracias Señor porque he tenido paciencia, porque ha venido de ti, no de mí.
porque si no tuviéramos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, no podríamos, hermanos, de verdad no podríamos desarrollar esta paciencia de la cual nos habla el fruto del Espíritu. Entonces, repito, no es una paciencia estática, es una paciencia activa. Mira, Lucas 9:62. Vamos ahí a Lucas 9:62. Dice el Señor Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando viene la prueba, ¿qué haces? ¿Miras hacia atrás? ¿Ves a Egipto como el pueblo de Israel, que Dios lo había sacado de Egipto y estaban en el desierto y Dios los estaba llevando a la tierra prometida, pero cuando veían problemas y veían la situación difícil, otra vez volteaban a Egipto? Ay, pues mejor no nos hubiera sacado de Egipto. Ay, estábamos mejor en Egipto, ¿no? Pero lean la historia completa, entraron y tomaron la tierra prometida y hubo abundancia en el pueblo de Israel, mucha abundancia, hasta que el pueblo volvió a pecar. Ahora Dios quiere que tú tengas esa abundancia, pero aquel dice muy claro, y lo dice el Señor Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú no puedes ir así sí, soy cristiano, pero enganchado en el mundo todavía y en las cosas del mundo, y me sigo peleando y me sigo enojando y sigo haciendo mis berrinches y sigo robando y sigo transando, y lo que sea tu debilidad, no puedes seguir haciéndolo. Tienes que ponerle un alto a eso y decir: tengo que ver hacia adelante, porque cuando venga la prueba, ¿cómo vas a enfrentar la prueba de tu fe si no tienes paciencia, si no se ha desarrollado la paciencia en ti? Ahora, ahí está, pero tiene que ensancharse. Y vuelvo a lo mismo, como les decía en escuela dominical, hablamos de que la fe tiene que crecer, la paciencia. Cada una de las características del fruto del Espíritu tienen que ensancharse en nuestras vidas. No es un crecimiento cuantitativo, es algo abstracto que te hace madurar y que te hace crecer y que te hace ver distintas las cosas. Cuando se prueba la fe y hay un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, y entonces podemos capitalizar esa experiencia. Amén. Entonces, hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención de esta paciencia, ¿no? Hay una competencia que es un triatlón. Sí saben lo que es el triatlón, ¿no? Son tres disciplinas que se practican en una sola competencia, que es el nado, es el ciclismo y es el maratón, la carrera. Y entonces esas competencias son las más agotadoras que se pueden imaginar, porque además duran todo el día duran esas. Y había un hombre ahí de más o menos unos 58 años, más o menos, listo para el triatlón, ¿no? Y el triatlón normalmente empieza cuando está apenas amaneciendo. Ahí cuando se ve apenas saliendo el sol empieza el triatlón. Y normalmente empieza con la actividad de natación. Y ahí está el Señor, ya listo para echarse, ¿no? Pero ¿qué creen? Que este Señor no iba solo. Él iba con su hijo. Y su hijo tenía parálisis en todo su cuerpo. No podía mover el cuerpo. Pero él quería darle esa experiencia a su hijo. Y se había entrenado y había luchado y todo para que su hijo pudiera vivir esa experiencia de un triatlón. Y se avienta el papá al agua, arranca la carrera y ahí va en una lanchita el hijo atrás y él lo va remolcando con una cuerda. Y se avienta la nadada. Y luego lo ponen en una sillita en el manubrio de la bicicleta, al muchacho ahí todo mal en su cuerpecito, y se avienta todos los kilómetros en bicicleta. Y se ve al Señor sudando, sufriendo, pero él sabía la recompensa de llegar a la meta. Él sabía lo que estaba produciendo eso en el corazón de su hijo. Y no le importaba, porque cada brazada en el agua, cada pedaleada en la bicicleta, cada paso al correr, porque lo arrastraba en una silla, lo empujaba, más bien dicho, en una silla, significaba algo para él. ¿Qué significa para ti la prueba? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar en ese momento difícil? Tenemos diversas pruebas económicas,
de relaciones personales, con los hijos. A veces no sabemos, pero de repente llega un hijo y nos saca una historia de que ya ahora va a pasar esto, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento me perdí? ¿Qué sucedió? De repente el esposo se vuelve alcohólico, el hijo hace esto, y tú dices, ¿qué pasó? Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual estás dando esos pedalazos hacia adelante, estás dando esos pasos hacia adelante, estás dando esas brazadas en el agua? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde te está llevando el Señor? Tienes que desarrollar tu fe. Porque va a haber en ti cabalidad, va a haber en ti sabiduría, va a haber en ti conocimiento. La paciencia nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay un viejo refrán que se dice en las costas principalmente. Dice este refrán, los buenos marineros se hacen en las tormentas. ¿Cuándo has visto un buen marinero ahí rentando la lancha en Acapulco? Y de, ay, mi chico, yo te voy a llevar a la roqueta, mira que no sé qué, y está lloviendo. Y dices, no, mano, contigo no me subo. Un verdadero marinero es aquel que está apto para la tormenta. ¿Quién vio la película de La Tormenta Perfecta? Cómo se enfrentan, ¿no? Cómo luchan ante la adversidad y dan hasta la vida ahí, pero tenían un propósito y un objetivo. Los buenos marineros se hacen en las tormentas. Por eso dice Santiago, gozaos cuando se hallen diversas pruebas. ¿Verdad, Andrea? Gozaos. Hay que sentir ese gozo, decir, Señor, gracias porque estás poniendo tus ojos en mí, porque te estás fijando en mí, porque estás haciendo tu obra en mí, porque me estás levantando de lo que yo era, de la inmundicia, y me estás poniendo en un lugar más alto para tu gloria. Y yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, que todo lo que está sucediendo es para tu gloria, Señor, porque yo te he entregado mi vida. Yo te he dado mi vida. Porque creo en ti, en el amor que has tenido conmigo en la cruz de ese Calvario. Cristo no claudicó. Cada paso de esa vía dolorosa lo dio pensando en ti y en mí. Cada golpe lo recibió con gozo, pensando en ti y en mí. Cuando estás en medio de la prueba, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Mira, Romanos 5, del 13 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La tribulación produce paciencia. Segunda de Corintios 6:3 dice, he aquí ahora el tiempo apacible, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y fíjense bien esto lo que está diciendo Pablo, porque a veces a nosotros como pastores somos los primeros que empezamos a experimentar estas broncas. Y somos los primeros que empezamos a vivir esto. Y de verdad, ustedes no saben a veces pues, qué está pasando en nuestras casas, en nuestros trabajos, pero nosotros siempre tenemos que estar prestos. Imagínense, Dios trabaja con nosotros y templa nuestro carácter para que podamos desarrollar la paciencia. Y aún en medio de todo, estar ecuánimes ante cualquier situación. Y Pablo está hablando aquí, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Y esa era la actitud de Pablo y ese es el ejemplo que Pablo nos pone. Y esa es la estatura a la que tenemos que apelar nosotros también, teniendo paz. A veces como somos con nuestros hijos, ¿no? Nosotros estamos que nos lleva el chanfle y viene el niño y nos interrumpe. Ya te dije, no me molestes. Imagínense que de repente me habla Lupita. Ay, pastor, es que tengo un problema. Ay, ¿qué no ves que estoy peleando con mi esposa? O me habla Jorge, le digo, ay Jorge, ahorita no puedo, no me han pagado en la Secretaría de Salud. Bueno, a veces nos tenemos que salir hasta del baño. ¿Cómo estás tú enfrentando esos momentos difíciles? ¿Cómo le contestas a tu hijo? ¿Cómo le contestas a tu empleado? ¿Cómo estás expresando tú la paciencia en tu vida? Qué difícil es. Y uno como ministro tiene una gran responsabilidad. O sea que la medida está grande. Yo le decía al pastor Sergio, hijo, llevo 3 semanas preparando este sermón y ya no veo las salidas. Está bien rudo. Y les decía hoy en la mañana en la escuela dominical a mis hermanos, ¿cómo me ha ayudado de verdad estar predicando? Porque Dios trabaja primero contigo. Y aunque esto lo sé en la teoría, ay, qué padre, pero cuando te paras aquí al frente para tratarlo de enseñar, Dios ya te sacó brillo. A veces con lija, a veces con cincel, ¿no? Duele, sí, duele. Por eso tenemos que tener paciencia, aún en medio de la tribulación. La paciencia perfecciona nuestra fe. Si somos pacientes, tendremos una fe fuerte, firme, fortalece. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Ten fe, pero no en el vacío. No la bases en sentimientos, en tus convicciones. ¿Qué tanto sabes de la palabra? Lucas 8 del 4 al 8. Vamos a leer esto rapidísimo, porque tiene que ver con lo que había estado diciéndote. Y vamos a leer primero del 4 al 8 y luego nada más el versículo 13. Escuchen esta enseñanza que el Señor Jesús da acerca de la prueba y de cómo nosotros debemos comportarnos ante esto. Dice, juntándose una multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo 13 dice, un poquito de la explicación, pero me voy a concentrar en el versículo 13 y dice, los de sobre la piedra, la semilla que cae en la piedra, dice, son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo.
Hay mucha gente que escucha y recibe con gozo la palabra, pero estos, no teniendo raíces, ¿por qué? ¿Por qué no estudian la Biblia? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no vienen a la escuela dominical? ¿Por qué no se apuran? ¿Por qué no le echan ganas? ¿Por qué no se concentran no están convencidos, nada más son aficionados? Dice, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué les pasa? Se apartan. Y esa es una parábola muy bonita que nos enseña allí el Señor Jesús, la parábola del sembrador. Los que no tienen paciencia, porque en el tiempo de la prueba viene esa prueba y se apartan. Si no tienes paciencia es que no has desarrollado sabiduría. Dice el versículo 5 al 8 de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a los hombres, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, si te falta sabiduría para administrar esa paciencia, pídesela a Dios. La sabiduría, hermano, es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia y el conocimiento en la experiencia. Con esto se obtienen reflexiones y conclusiones que nos dan un mayor entendimiento de las cosas, que a su vez nos dan un claro discernimiento de la verdad y de lo que es justo, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. En pocas palabras, ser sabio es tener un juicio sano para resolver problemas, evitar e impedir peligros, alcanzar metas, aconsejar a otros, valiéndote del conocimiento adquirido con éxito. Eso es la sabiduría. Y dice el versículo 9 al 11, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y lo que está diciendo aquí es que habla del rico y del pobre, y dice que el pobre gloríese en su exaltación. ¿Y cuál es su exaltación? La exaltación del pobre es la vida eterna que Jesús nos ha dado. Él nos levantó de la muerte para darnos vida eterna. Eso es maravilloso porque finalmente cuando todo se acaba aquí, tienes la esperanza de que hay un lugar allá en el cielo para ti. Y yo siempre he dicho, pobre del pobre que no cree en Jesús. Amolado aquí y amolado allá. Ahora sí que pobre del pobre que no cree en Jesús. Pero qué rico es el pobre que cree en Jesús. Por eso dice, gloríate en tu exaltación, en esa vida eterna, en esa promesa. Y al rico le dice que te gloríes en tu humillación. Ah, caray, ¿qué significa eso? Pues que la riqueza no viene de los bienes materiales que nosotros tenemos, sino en el poseer la vida eterna. Y Jesús lo dice ahí en Mateo 6:19, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, ahí en 2 de Corintios 12, del 6 al 9. Pablo decía, yo me puedo gloriar de muchas cosas, porque soy un apóstol, he hecho esto, he hecho lo otro, tengo de qué gloriarme. Pero dice, un mensajero de Satanás me ha visitado para que me abofetee, y es un aguijón en mi carne, que me está ahí probando y me está probando y me está probando para que yo no me enaltezca de sobremanera. Y dice, entonces, ¿qué haré? ¿Me gloriaré en las cosas buenas? No, mejor me voy a gloriar en mis debilidades. Y es eso lo que está diciendo aquí Santiago, que el rico se gloría en su humillación. Por eso empecé diciendo, Santiago empieza escribiendo con una actitud correcta, de humildad. Ahora, la humildad es básica, porque cuando estamos en pruebas y no tenemos dinero o no tenemos cosas, qué difícil es, ¿verdad? Pero cuando estamos en pruebas y tenemos dinero, como que la cosa viene a ser un poquito más amortiguada.
Ay, pues con lana baila el perro. ¿No dicen así algunos? Pero no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos muy claro esto. Con lana o sin lana, lo que te estás jugando es tu permanencia en la eternidad. Con Él o fuera de Él. Y solamente hay dos lugares, hermano. Finalmente, Santiago no solo nos advierte sobre las pruebas y la paciencia, también nos habla de una recompensa final. Así como este papá tenía ese propósito de llegar a la meta con su hijo, y esa era su recompensa, nosotros debemos de tener una esperanza viva al pensar que tenemos una recompensa. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hay un teólogo que se llama William Barclay, y él escribió esto, y te lo quiero compartir y lo quiero leer para que con esto te quedes meditando en tu pensamiento. Y él escribió esto y dice, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. No es el espíritu del que se sienta donde le atrapa la tragedia, dispuesto a soportar estrictamente, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino el que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Esta clase de paciencia, fruto de la esperanza, ha sido llamada constancia viril bajo la desgracia. Es la virtud que puede transmutar en gloria a la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve la meta. George Matterson, que quedó ciego y fracasó en amores, escribió una oración en la que confiesa que todavía le quedaban fuerzas para aceptar la voluntad de Dios, no con muda resignación, sino con santo gozo, no solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. Esa es la actitud que debemos de tener en medio de las adversidades. Sé humilde por sobre todas las cosas. Sé sabio, pero sobre todo, sé paciente. Amén.